Génesis capítulo 39, en realidad vamos a leer los últimos versículos del capítulo 39 y nos vamos a adentrar ahora en el 40, ¿verdad? De la casa de Potifar a la cárcel. Qué gran paso a ustedes, qué gran paso el que se dio José, pero Dios está trabajando con él y eso es lo que ustedes no tienen que pasar desapercibidos. Los últimos versículos, en el versículo, en el versículo 20, versículo 20 del capítulo 39, y vamos a leer hasta el versículo 5 del capítulo 40. Usted lee en su casa el resto de la historia, y ojalá que ustedes se animen a leer la historia completa, porque vamos a seguir aquí meditando unos días más en este texto. Dice Isaías 39, versículo 20. Génesis 39, versículo 20. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Mire, dice aquí, versículo 23. Leámoslo juntos para repasarlo. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esa es una frase que va repitiéndose desde el capítulo 38. Y vamos a introducirnos al capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, y cada uno su propio sueño en una mañana, en una misma noche. Cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la cárcel, de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Y entonces ellos le contaron, lo voy a detener ahí para que usted lo continúe leyendo en su casa. Y ellos le contaron su sueño, José se lo interpretó y se cumplió tal y como José lo había planeado. Muy bien, amados hermanos, estamos hablando del caminar con Dios. Y es importante comprender que para caminar con el Señor también tenemos que aprender a perder. Aprender a perder. O sea, caminar con el Señor puede tener los aspectos de perder y ganar, porque se trata de perder algo, pero tomamos algo que es mejor. Y en este caso encontramos que la vida de José es una vida que en su casa, voy a ver si, en su casa él estaba relax, ¿verdad? Él era el hijo preferido, amado de sus papás, José, de Jacob, y odiado por sus hermanos, pero defendido por su padre, y distinguido por su padre, y apreciado por su papá. Pero pronto
No le preguntó el Señor a José si quería moverse de esa silla, de la comodidad de su hogar, sino que lo que provoca, y dijimos, ¿verdad?, la importancia de que los padres estén al cuidado de sus hijos, porque es muy fácil provocar una crisis por tu incapacidad de intervención, porque siempre te callas, porque nunca haces lo que tienes que hacer, o porque siempre estás esperando que tus hijos resuelvan asuntos que no pueden resolver solos, que necesitan la intervención de los padres. Entonces, lo que ocurre es que explota una bomba y entonces José sale rebotado de su casa, vendido, sin esperanza de volver, y fue vendido como esclavo. Pero la palabra del Señor dice que Jehová estaba con José. Y esto es lo que tenemos que aprender a caminar en el Señor. ¿Por qué? Porque la vida, hermanos, para nosotros no se vuelve sencilla solo porque hemos decidido a seguir al Señor. Todo se va a facilitar y que todo se va a resolver. Sí, todo se va a resolver, posiblemente se va a resolver todo. Muchas de esas cosas que nosotros pensamos que podrían resolverse no se van a resolver, pero usted va a ser una persona que va a saltar sobre esas circunstancias. Y entonces pasan el tiempo, dijimos, pasó el tiempo de pérdida y de repente lo encontramos otra vez en la casa de Potifar, ¿verdad? Y ahí él había llegado ya a ser el jefe. Tenía todo arreglado. Bueno, pasaron un par de años para que él pudiera ganarse la confianza de Potifar. Eso no es de un día para otro, hermanos. Y entonces ahí está José, acomodadísimo ya, todo hecho con su rutina, su oficina y todo lo necesario. Ay, se me zafó esta cosa. Todo lo necesario en su vida, teniendo gente a su mando, y ahí Dios, más bien el diablo, hermanos, porque el diablo siempre busca cómo sacarnos a nosotros del propósito de Dios, comienza a atacarlo y otra vez José es expulsado de su lugar de comodidad. Y entonces nosotros nos encontramos ahora que lo expulsa, pero hay una cosa que encontramos ahí. Mas Jehová iba con José. Entonces nosotros tenemos que entender, por un lado, que nosotros no vamos a eximirnos de los problemas solo porque estamos siguiendo a Jesús, porque Jesús nos ama y porque Él tiene un plan para nuestra vida. Claro, todo eso es verdad y se va a cumplir, pero no quiere decir que usted no va a tener clavos, que no va a enfrentar crisis de la vida. Porque las crisis de la vida vienen por distintas circunstancias. En el caso de José fue por ser un buen hijo, por ser un hijo amado y por ser un buen muchacho allá en la casa de Potifar, le vino el problema. Y entonces sale rebotado y es hundido en la cárcel. Dicen que pasó por lo menos 2 años en la cárcel. Y ahí está metido. ¿Y de qué estoy tratando de hablar, hermanos? A ver si logro ilustrar lo que quiero decir esta noche. Es que hay personas, mis amados hermanos, que se atraparon a una crisis, ¿verdad? Hicieron lo que ellos, hermanos, estaban tan cómodos en sus casas y en su trabajo y con sus amigos, y lo que sucedió es que le han quitado el poder al Señor de resolver y se han amarrado a una crisis, ¿verdad? El lugar que perdí, el trabajo que Dios me había dado, mire, yo no sé por qué ya no puedo recuperarlo. La familia, una persona, una relación, o el punto de comodidad de que no quieres hacer nada, quieres que todo te lo traiga el Señor a tus manos y no quieres tomar decisiones. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tu vida no puede caminar. ¿Por qué? Porque es difícil vivir arrastrando una crisis uno, caminando por la vida con una crisis, va usted jalando esta situación. Mire, aquí tengo que bajar, ¿cómo hago para bajar? No puede usted. Y terminamos deteniendo el proceso de crecimiento. Las crisis hay que resolverlas, porque si no se resuelven, nos amarran, nos dañan, nos destruyen y destruyen el caminar con el Señor.
Cualquier crisis, amados hermanos. En la familia, con un hijo, con su esposo, con su trabajo, con un hermano. Usted no puede vivir amarrado a eso. ¿Por qué? Eso lo va a matar. Y eso es lo que el Señor dice. Usted no puede vivir amarrado a una crisis de no tomar decisiones. Usted tiene que tomar decisiones. Y estamos hablando de que las decisiones hay que tomarlas. ¿Y qué quiere decir eso? Usted va a tener que trabajar para saber cómo soltarse. Tiene que aprender cómo soltarse. Tiene que buscar ayuda. Tiene que aclamar al Señor. Suéltame. Y suéltese, amado hermano. Suéltese. ¿Por qué? Porque no va a poder avanzar en el camino del Señor. Y esto es lo que se trata de explicarnos la vida de José. Mire, nosotros recordamos a hermano Juan Stanton, que algunos de nosotros lo conocimos. Hermano Juan Stanton, un misionero de renombre, él viene a Guatemala y en 1976, en 1970 más o menos, cuando se compró el terreno de Monte de los Olivos. Se compró con la ayuda de todas las iglesias y fueron a conocer un grupo de hermanos para poder bendecir el lugar. Ese día, su hijo de 13 años, en la cosa de estar caminando ahí sobre las rocas, los que conocemos el Monte de los Olivos tiene un peñasco donde está la catarata, la más grande, que tiene más o menos unos 70 metros de altura. Entonces el niño se deslizó, o se cree, se piensa, ¿verdad? Ellos no se dieron cuenta, eso fue lo tremendo. No se dieron cuenta que el niño se atrasó, y el muchacho se atrasó, quizá andaba husmeando. La cosa es que no lo encontraban, y entonces comenzaron a buscarlo y lo encontraron ya muerto, porque se había caído en esas grandes rocas. ¿Cómo es que Dios hace esas cosas con un siervo de Dios, con una sierva de Dios? Hermanos, las crisis ocurren por nuestros errores, ocurren por situaciones no planeadas por nosotros y porque el diablo siempre está buscando cómo fregarnos y cómo destruirnos. Bueno, ya se imaginan eso. La fiesta se convirtió en una tragedia. Muchos comenzaron a hablar de hermano Juan Stanton, decían que hermano Juan estaba metido con otra mujer, que por eso le había sucedido, y comenzaron a contar historias de historias y que Dios lo estaba castigando. Ni castigo de Dios, ni nada de lo que dijeron las personas. Y ahí hermano Juan Stanton murió. Yo creo que él no ha muerto todavía caminando con el Señor. Dios te invita a caminar con Él, pero no te va a eximir de las dificultades. El sufrimiento es parte de la vida, hermanos, es parte de cualquier persona. Si las personas sufren sin Cristo y sufrimos con Jesús, y se sufre por Jesús también. ¿Verdad? Que esas son distintas cosas del sufrimiento. Y aquí encontramos a José, que sus hermanos lo habían sacado de su punto de comodidad y el Señor lo levanta para poder establecer de nuevo. De establecerlo de nuevo. Pero, ¿qué hizo? El enemigo comenzó a trabajarlo. Pero fíjese usted que el Señor está en control de la vida de nosotros. Mas Jehová estaba con José. ¿Por qué? Porque, hermanos, primero no permitió que José lo matara a Potifar. Potifar era el ejército de los verdugos, era, digamos, la compañía de los verdugos de Faraón. Así que no era una persona común y corriente, no era un soldado, sino era una persona que dirigía a los verdugos. Él pudo haberlo matado, pero lo más seguro es que Potifar supo que José no era esa persona. Y sin estar pensando en qué tipo de relación tenía él con su esposa, pero al final lo protege y lo manda. Y fíjese usted a dónde lo manda. A la cárcel donde estaban los presos. ¿Ya se fijó qué presos? No eran los mareros, hermanos. Dice, los presos del rey. Se fue a contar con todos los corruptos ahí. Todos los que habían delinquido en su proceso administrativo, ¿verdad? Ahí habían, seguramente, imagínense. ¿Cómo se llama el que está allá en el cuartel general?
Ahí es donde van a meter a los presos de privilegio, ahí los meten, ¿verdad? Ahí pues supuestamente están los que van. ¿Por qué? Porque son presos políticos, son presos que hay que cuidarlos a ustedes. El Estado tiene responsabilidad con ellos. Bueno, pero ya se imaginan ustedes las conversaciones que se dan entre los presos. Me encanta la lógica del Señor, fíjese usted. José, un muchacho que a los 17 años lo único que pudo hacer fue llorar cuando sus hermanos lo agarraron, lo manatearon, lo amarraron, lo metieron a aquella cisterna, después lo sacaron y lo vendieron todo enlodado, se lo vendieron a los madianitas. Y llega allá como un patojo que no sabe ni defenderse. Pero ahora toma control de su vida. Es que eso es lo importante, hermanos, aprender a soltarse de las crisis. Usted, mire, qué triste, triste, hermanos, triste que lo que hicieron los hermanos, horrible lo que hicieron los hermanos. Pero eso no anula el poder de Dios, no anula la gracia de Dios. Claro que algunas de ustedes, aquí hay unas hermanas que están luchando con cosas verdaderamente tremendas, pero no anula el poder y la gracia de Dios. No, hermanos, Dios no está limitado a los recursos que usted piensa. Usted tiene que resolverlo. Bueno, al final lo que vemos entonces es que José fue puesto en la cárcel. No era cualquier cárcel, donde estaban los presos del rey. ¿De dónde va a sacar el Señor a José para ponerlo al lado de Faraón? Así que este movimiento parece un movimiento desventajoso para José, pero estratégico para Dios. Muy estratégico. Ya se imaginan ahí todos los presos en el rato. ¿Y vos por qué estás aquí? Y él dice que le llevaron al copero y al panadero del rey. El copero era el consejero del rey, prácticamente. ¿Se acuerdan de Nehemías? Él era el que probaba el vino. A ustedes, si primero, vamos a ver, llevaban el vino al rey, él lo probaba. Si no se moría, el vino estaba libre. Entonces él aseguraba que el proceso fuese limpio para que no mataran al rey. Y el panadero igualmente, pues, él el que hacía el pan que el rey comía. Pero llegaron allí y me llama la atención que dice que, bueno, en primer lugar lo meten a la cárcel. Hermano, no va a creer usted que le dieron bienvenido, José, ¿verdad? Los presos me imagino que sí, hermanos. Dice, hay un libro que se llama En busca de Dios y en busca de sentido, en donde de Frank, ¿cómo se llama este señor, hombre? Pero es un psiquiatra judío que fue agarrado en la Segunda Guerra. Hay una historia detrás de él. Dice que cuando a él lo capturaron y lo llevan a Auschwitz, el peor de los encerramientos que tuve, donde estuvo 7 años a temperaturas de menos 40 grados. Dice que él no sabe, no se explica cómo salió, pero él cuando llegó dice que había un médico amigo de ellos, dijo, ¡hey muchachos, bienvenidos aquí! No hombre, cambien esa cara, si es aquí no se muere uno. Porque eran los lugares donde todos los días miraban desfilar un montón de personas al horno donde los metían a los hornos de gas y los mataban y chamuscaban todos, ¿verdad? Entonces, él dice que tomó una decisión. 3 cosas voy a hacer aquí. Voy a aprender. Todo lo que me pase aquí, yo voy a aprender. La siguiente cosa, voy a servir. Voy a servir. En todo lo que yo pueda servir. Y había otra que no me recuerdo ahorita. A ver si me recuerdo. Voy a aprender, voy a servir. Se me olvidó la otra, hermanos. Pero había otra que él hacía. Pero la cosa es que él se manejó con esos 3 criterios. Hubo tiempos cuando lo invitaron a escaparse. Pero se presentó que por ejemplo, un caso, un amigo de él estaba muriendo y dijo, no, yo no puedo abandonar a mi amigo y te voy a cuidar. No, andate, yo me voy a morir de todas formas. Y entonces él se quedó por cuidarlo y agarraron a los cuates y se olvidó de la libertad. Sobrevive
a esa crisis porque tomó una decisión. Yo creo que José, cuando llega, seguramente los presos, bienvenido al nuevo, ya, bautizo, etcétera. Yo estoy seguro que algo haber pasado, ¿no? Tal vez tenían unas cosas menos especiales. Pero toma tiempo ganarse el espacio uno en un lugar nuevo. Pero Jehová estaba con José. Así que el jefe de la cárcel lo pone en control de la cárcel. El jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y esto es lo que hay que importante entender, es la otra cosa que hemos hablado aquí. Hermanos, no es el lugar donde usted trabaja el bendito, usted es el bendito. Usted es el que lleva la bendición, usted es el que conoce a Dios, el que se comunica con Dios, el que puede clamar porque la bendición de Dios llegue ahí. No es ese el lugar, porque hay personas que se amarran a un trabajo, no, que cómo va a ser eso. Ahí los están martirizando, pero no se atreven a soltarse porque tienen miedo de que no van a conseguir otro trabajo igual, y posiblemente no, ¿verdad? Dios siempre cambia. Porque fíjese que allá lo puso de jefe de la casa de un gigante, aquí los puso al cuidado de la cárcel. Bueno, pero era un trabajo que Dios le dio. ¿Por qué? Porque lo que Dios no quería era que José se hundiera otra vez en la crisis, en la desesperación. Yo creo que estoy segurísimo que volvió a pasar otro proceso de pérdida, José aquí, porque sale de un punto de comodidad, se mete a la cárcel y lo que nosotros vemos cuando él le dice a los coperos, porque yo fui enviado y vendido acá, soy hebreo y aquí nadie se puede acordar de mí, nadie sabe que yo estoy aquí. En el fondo, José tenía esos pensamientos, que quizá nunca iba a salir de esas crisis de la vida. Pero como Dios estaba con él, esa fue la diferencia. La bendición de Jehová está en tu vida, José. No en los lugares a donde llegas. Ahí lo que necesitas es poner la bendición a trabajar. Con la bendición de Dios cambia los escenarios difíciles aquel muchacho. Ya no es un muchacho, tiene sus 28 años ahora. Han pasado sus años. Y en medio de todas esas circunstancias, Él cambia las cosas y hace que las cosas mejoren para bien de Él y para bien de todos. Perder y ganar. Hermanos, no se puede ganar todo. Fíjese que el diablo es astuto y maligno. Cuando se acercó a la primera pareja, les dijo, con que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ese árbol. Bien sabe Dios, les dijo, que el día que de él coman, serán como dioses. ¡Wow! Ser como Dios, dice la gente. Dijeron aquellos, ¿no? Ser como Dios, sí. Bueno, Él no ha dicho que no, pues dice que ni aún hablemos ni nos acerquemos, ¿verdad? Bien sabe Dios y los provoca. Cuando se acercó a Jesús le dijo, ¿por qué tienes que ir al sufrimiento de la cruz? Arrodíllate delante de mí y te daré todo este mundo. Le demostró los reinos del mundo. Yo te lo daré todo. Fíjese que Satanás tiene ese atrevimiento de ofrecerle todo a uno, pero no le da nada. Es mentiroso, falso y jamás va a hacer lo que te promete. Siempre vas a terminar siendo un perdedor, porque la Biblia dice que Él es el ladrón que vino para matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor Jesucristo. Ahora bien, pero es necesario, hermanos, que tengamos el atrevimiento. Sí vas a perder, vas a soltarte de esta crisis, vas a salir de eso, vas a dejar ese lugar de comodidad. Vas a perder, pero vas a ganar también. Y vas a comenzar a crecer. Jesús lo dijo de otra forma. Por la fe Moisés, dice Hebreos 11, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Sí, hermanos, hay que perder algo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Sí, eso es lo que hay que hacer. Siempre vas a perder algo, pero la Biblia dice, Jesús lo dijo, el que
gana su vida, la perderá. Pero el que la pierde por causa de mí, la hallará. Así que en este caso, José parece un perdedor, pero realmente lo que Dios le está enseñando a él es no aferrarse a lo que Dios le da. Hermano, Dios te bendijo ahí, no te quedes ahí, no te aferres a eso. ¿Por qué? Eso se puede ir en cualquier momento. Y en cualquier momento nos es quitado. Pero caminar con Dios es algo importante. Y caminar con Dios te asegura su presencia. Satanás te ofrece todo, pero te quita la vida. Y eso es lo que tienes que aprender. Las cosas que Dios hace muchas veces no nos cuenta todo, hermanos. Antes, cuando nos llama el Señor, no nos cuenta, dice, mira, aquí está la agenda de todo lo que te va a pasar. Porque lo más seguro es que usted nunca empezaría. Por eso es que hay que atreverse. El caminar con Dios es un paso de fe al que hay que dar. Bueno, a aquel lo habían encarcelado, lo decidieron sacar de ahí, pero el Señor lo llevó más adelante. ¿Y qué es lo que tenemos que desarrollar? Es el carácter para enfrentarnos a todas las cosas que se nos vengan en la vida. Hermanos, ustedes están algunos empezando a vivir, otros estamos ya avanzados, otros ya se han enfrentado a todas las vicisitudes, ¿verdad? Era una cosa que yo les cuento de mi mamá. Le decía, mamá, ¿hay alguna cosa que le preocupe? A mí no me preocupa nada, mi hijo, me decía. Nada, mamá, nada, me decía. Porque, mira, me dijo, antes me preocupaba por los hijos que tengo en los Estados Unidos, pero ya entendí que Dios los cuidaba. Y cuando estaba allá me preocupaba por ustedes. A mí no hay nada que me preocupe. Ya el Señor me cuidó 88 años, eso fue cuando tenía 88. 88 años. Los que me quedan, lo más seguro es que me va a seguir cuidando. Hermanos, tenemos que aprender a desarrollar esa fe en el Señor. Así que el Señor hizo una cosa más previo al paso donde sería exaltado. Lo mandó con los presos de cuello blanco, de tacuche, de grandes túnicas, pero eran unos mafiosos. ¿De qué hablaban esos presos? Pues mire, hermano, como cuando uno es perdedor. Bueno, yo era el ministro tal, y mira mi carro, y tenía mis carrozas y mis doncellas, y hablando de las glorias pasadas, porque le encanta al diablo que nosotros nos quedemos estacionados en nuestras victorias del pasado. Y como ellos no tienen nada de qué compartir nuevo, solo su derrota de haber perdido todo por lo que habían trabajado, entonces de eso hablan. Pero el Señor dijo, te voy a llevar un par que van a hacer, que te van a enseñar. Y le envió al copero y al panadero, ambos consejeros del rey. Es que el siguiente paso exigía algo de entendimiento de lo que iba a pasar para José, porque José sale y lo tiene ahí, ¿cuánto tiempo? 2 años, aprox. 2 años, trabajando y sirviendo. Fíjese usted que Dios despertó en José. En primer lugar, me llama la atención la personalización con la que José se levanta, mira a aquellos cuates y dice, ¿y ustedes por qué están tristes hoy? ¿Qué jefe? ¿Usted alguna vez su jefe le ha preguntado eso? Bueno, ¿y qué tenés hoy? Hay que vender, hay que trabajar. Y algunos jefes son así hasta abusivos, de palabras torpes, o digamos, violentas. José no. ¿Ustedes qué les pasó? No, anoche no dormimos, y comienza la historia. Pero quiero ocurrirme una cosa más. Dios despertó en José el deseo de seguir trabajando. Se enfocó en lo que él sabía hacer. Él era un administrador, comenzó a trabajar. No se intimidó que ahí estaban los exministros, que ahí estaban los exsoldados, que ahí estaban. No se intimidó con eso, sino comenzó y tomó control. El Señor estaba con él y ahora él tenía que ejercer control ahí. Y esa es una cosa importante en la vida de José. José no es un cualquier patojo, como usted
Usted tiene muchas habilidades, pero usted siempre vive por debajo de lo que tiene que ser. Tiene que levantar la cabeza y mirar lo que Dios quiere hacer a través de usted. Tome el control de las circunstancias. Bueno, control. La otra cosa que hizo José fue, comenzó a trabajar. ¿En qué? En lo que él sabía hacer. ¿Qué es lo que usted sabe hacer? Bueno, póngalo al servicio del Señor, hemos dicho. Aquí estamos hablando de poner al servicio del Señor nuestros dones y nuestros talentos, organizando proyectos de trabajo. Hermana Isabel nos ha contado que ellos tuvieron un aumento del 25% de la gente participando. Porque el primer sábado tuvieron 3, este sábado tuvieron 4. Yo le digo a Lorena, 25% de personas más. Alegrate, es un crecimiento bárbaro de una semana para otra. Ya. Entonces lo que queremos es colocar a la gente. Bueno, ¿qué hizo José? Sabía administrar, se dedicó a administrar. No, pero es que, ¿y estos? ¿Qué van a decir estos? Primero que esos estaban acostumbrados a que hicieran las cosas por ellos. Esos, ¿verdad? Con el perdón de algunos que trabajan aquí, ¿verdad? En puestos de mando. Hay trabajo para ustedes, pero al final la cosa es que comenzó a trabajar. La segunda cosa es, José comenzó a ejercer un don que Dios le había dado a él. ¿Se recuerdan por qué los hermanos lo mandaron? Por soñador, hermano. Él soñaba sueños. Bueno, él tenía esa experiencia de soñar sueños. Pero Dios, en medio de esas circunstancias de trabajo, despertó otro don. ¿Cuál? El de interpretar. Es que mire, pues una cosa es soñar y otra cosa es interpretar sueños. Así que él comienza a interpretar sueños. Y ve cómo está creciendo el patojo. Ay, hermanos, es que nosotros nos pegamos al chancecito. Nos agarramos al chance y solo eso aprendemos, hermano. Y no miramos para ningún otro lado. Chancecito, no nos deja ver nada. El trabajo es una parte de la vida, pero no es todo. Tienes que hacer tiempo para desarrollarte, crecer, poner al servicio del Señor tus dones y tus talentos. ¿Y qué pasó? Fue a través de esto que Dios comenzó a levantar la vida y la cabeza de José. Bueno, una mañana se aparece el panadero y tristes. ¿Y ustedes qué tienen? Soñamos un sueño y no sabemos de qué se trata. Bueno, el Señor les dijo, José les dijo, preguntó a aquellos oficiales que estaban en la prisión, ¿no son de Dios las interpretaciones? Ese José siempre poniendo a Dios delante, ¿verdad? ¿No son de Dios las interpretaciones de los sueños? Yo puedo, hombre. No, hermanos, no es así. Lo haremos en el nombre del Señor, puede decir usted. Acostúmbrese a usar esa frase y agarrarse a ella, decir, en el nombre del Señor vamos a salir con esta situación. No son de Dios las interpretaciones. Ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Bueno, el copero había soñado que agarraba las uvas y las exprimía y le daba de probar al rey. El panadero que había hecho pastelitos, pan y en un canasto, en la cabeza venían las aves del cielo y se lo comían. Miren, hermanos, me encanta también la franqueza de José. Pues es que si usted le da a Dios un don, hermano, no es para que me esconda la verdad. Te vas a morir, le dijo. Te vas a morir. Es que vean, en cierta manera es bueno que le digan a uno eso. Yo, no. El diablo sí le dice a uno muchas veces, este es tu último día, de aquí no vas a salir. Bueno, pero mire, pues, pero que el profeta venga y le dijo, tu sueño significa que vas a ser juzgado y vas a ser sepultado. En cambio a vos, el Señor te va a restituir. Imagínense, una interpretación de todo el mundo las queremos, ¿verdad, hermano? Se va a ganar tanto. Feliz uno. Y cuando el copero le dice, y fíjese que cuando le dice, cuando seas restituido, te acuerdas de mí. Y ahí vemos, lo único
que saca el corazón de José. ¿Qué pensaba José en todas estas vicisitudes que tuvo? No oímos nada de lo que interiormente piensa, solo que sus hermanos, lloró ante sus hermanos y le dijo: no, no sean puras latas, no me dejen aquí, aquí no me van a encontrar. Y aquí él le dice: acuérdate de mí, porque yo fui hurtado de mi casa. Y yo estoy aquí nadie me conoce, yo estoy aquí abandonado. No tengas pena, José, ya sabes, José, olvídate, mano, ya se la volada que vos me hiciste, esa noticia que me dice, buenísimo. Ay, hermanos, si es que nos olvidamos tan rápido los favores que nos hace la gente, ¿verdad? Y no nos ocupamos en pagar lo que tenemos que pagar. Bueno, al final de todo, hermanos, es que Dios no se olvidó de José, y eso es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta. En el capítulo siguiente, el faraón sueña un sueño. Ya estaba inquietísimo y el copero se acuerda. Ahora me acuerdo de mis pecados, dice. Yo conocí un hombre allá en la cárcel, pero eso lo veremos la siguiente semana. Así que venga la siguiente semana. Bueno, quiero decirle, ¿dónde usted está estacionado, hermano? ¿Su punto de comodidad? Es que le dio un trabajo el Señor que ahora tiene servidores. ¿Y qué? ¿Y quién lo mueve a usted de ahí? Venga a servir. No, hermano, mi trabajo. No puedo dejar mi trabajo. Olvídese mi trabajo. En mi trabajo. ¿A qué horas uno llama a la gente? Me tocó trabajar. Y si no lo terminó el domingo, se va el lunes en la noche a terminar el chance. Porque el trabajo, hermanos. Entonces lo que ha hecho el diablo es que los ha amarrado a la bendición. Dios te dio ese trabajo porque seas bendecido, tengas de qué comer, tener a tu familia, vivir bien, tener comodidad, pero no para que te quite la vida eterna. Pues otros hermanos no tienen un trabajo. Hace años, hermanos, tuvieron una persona con la que ellos se relacionaron, y lo que sucedió, no pudieron, no caminó la cosa. Y ahí los tiene el diablo. Cada vez que quieren levantar cabeza, no vas a poder, ya fracasaste. Y les vive recordando. Y otras personas, hermanos, lo que hace el diablo es que les recuerda porque algunos no sobrevivieron a la tentación como José, sino cayeron metidos en el pecado. Y ahí está el diablo atrapados. Otros no quieren trabajar en las soluciones a sus problemas. Viven encerrados en un círculo de problemas, armando otros problemas, abriendo otros hoyos. Cierran uno y tapan otro y abren dos más. Y así viven su vida. No, hermanos, así no es la vida con el Señor. Así lo único que estás haciendo es abriendo un pozo que de repente se va a hundir todo. Entonces tenemos que enfrentar las crisis. Porque la crisis, que significa sacudida, es una sacudida, así es la idea de la crisis, que te sacude, pero no para que te quedes estacionado en ella, sino para que mires que hay un horizonte nuevo en tu vida. Y eso es lo que pasa en la vida de José. Ese tipo no lo amarra nada. El dolor, no. El amor, no. El éxito, no. El maltrato, no. El abandono, no. Y ahora lo vamos a ver en el éxito. Y ahí le llegan otro chorro de problemas y de situaciones en donde Dios, en ese proceso de prosperidad, lo ha ido a arreglar la relación con sus hermanos. Había muchos clavos con sus hermanos. Él no había resuelto bien ese asunto. Pero Dios lo puso en esa posición y desde ahí comenzó a trabajar. ¿Por qué? Tenemos que estar libres para servir a nuestro Señor. Termino entonces y concluyo diciendo, Dios controla las circunstancias. Lo que ahora tienes, en un día se te puede ir.
Pero si estás agarrado de la mano de Dios, tu vida va a tener el siguiente paso a un punto seguro. Dios controla las circunstancias difíciles. Dios controla el dolor, Dios controla la soledad, Dios controla las enfermedades incurables, Dios controla a esas personas difíciles de tratar, Dios controla esa incapacidad de responder apropiadamente, de aprender a administrar, de aprender a confiar en Dios. Dios controla, hermanos, las circunstancias en donde nosotros somos probados para odiar, pero el Señor dice, no, no es eso lo que yo he planeado para ustedes. Yo he planeado una vida nueva, en donde la gracia de Dios sobresalte. Yo he descubierto una cosa, hermanos. O Dios quita los clavos, ¿verdad? O yo los resuelvo, o Dios me hace pegar un salto y abandono esa posición. Hay cosas que Dios no las va a resolver. Usted tiene que lanzarse encima de ellas y las vas a... Para ganar vas a tener que perder. Si quieres caminar con el Señor, vas a tener que decir no al autocontrol, al autogobierno. Si quieres resolver bien tu vida, tienes que estar dispuesto a saber que ese fue un accidente en tu vida. ¿No lo planeaste? Si lo planeaste, lo que haya sido. Pero tienes que salir de ahí. ¿Por qué? Hay un horizonte nuevo, hermanos, para Dios. Mira, le dijo Dios a Moisés, mira, esta es la tierra que yo te ofrezco, lo que le voy a dar a la gente. Divísala a su norte, sur. Esto es lo que tengo para ti. Ahora, Dios solo te dará nuevas oportunidades de servir cuando aprendas a utilizar lo poco que sabes. Aprende si sabes soñar, sueña. Pero si Dios te dice, quiero que interpretes, interprétalo, hermano, sin miedo. Porque ahí fue donde Dios le hizo a José dar el salto. Del servicio lo llevó a una posición de servicio, pero mucho más honrosa. Así que yo estoy seguro que aquellos que estamos buscando servir al Señor, Dios nos va a honrar. Dios nos va a levantar y nos va a llevar a un punto. Yo quiero animarle, hermano. Usted no puede estar de mirón en esto. No puede seguir, hermano, ahí viendo cómo el mundo se pierde y usted no hace nada. Sino tiene que encontrar la manera en cómo Dios lo va a usar. Jóvenes, hay esperanza. Miren el futuro con Dios. Agárrense de la mano de Dios. Él los va a llevar adelante, los va a sacar de los atascaderos en los que uno se mete. Y Dios nos hace, y dice la Biblia, pone nuestros pies sobre roca firme. Amén. Amén. Quiero entonces que se pregunte, ¿cuál es la crisis que usted no ha resuelto? ¿Dónde está atrapado usted, hermano? ¿En la casa de Potifar, o está metido en la cárcel? ¿O está en la familia? Bueno, hermano, yo le digo, Dios no diseñó su vida para atascarla. Diseñó su vida para que usted avance. Yo le pregunto, lo que encontramos aquí en la Biblia es que las cosas se escribieron para enseñarnos a nosotros, para que no caigamos en semejantes estados de desobediencia. Bueno, tiene que salir de allí, hermano. Entonces le animo a dar un paso. Levántese en el nombre del Señor. ¿Está asustada? ¿Asustado? Pues no se asuste. Dios tiene el control de esa circunstancia. Dígale, yo confío en vos, Señor, y la pongo en tus manos. Voy a salir de esto, ¿verdad? Jóvenes, para ustedes también hay esperanza. Dios tiene un plan lindo, hermoso para ustedes, pero tienen que agarrarse de su mano. Yo les invito en esta mañana. Si usted tiene algo que usted tiene que resolver, bueno, vamos a orar esta mañana. Póngase de pie. Vamos a terminar cantando, pero vamos a orar primero. Póngase de pie los que quieren decirle al Señor.
yo, Señor, tengo algo que tengo que resolver. Tú conoces nuestro sentar, nuestro no levantarnos, es tu palabra. Antes de que nosotros digamos palabra, tú ya la conoces. Nos conoces al derecho y al revés, como decimos. Sabes a lo que nos hemos aferrado, Señor. Pero te pedimos perdón esta tarde, Señor, y te pedimos que hoy podamos romper. Tome y diga, si eso fuera un problema, si eso fuera un asunto personal, si eso fuera una situación de relaciones, si fue algo que usted hizo mal, si es un pecado, si es una crisis, si es una decisión, agárrela esta mañana y dígale al Señor, no más, Señor, no más, y suéltela en el nombre del Señor, póngala en el templo del Señor, y Señor, toma en tus manos estas cosas para que tú las resuelvas completamente. Yo solo quiero saber cuál es el siguiente paso. Enséñamelo, Señor, y enséñame a avanzar. Dame el poder para avanzar. No voy a seguir amarrado a esta situación. Voy a resolverlo y para eso yo voy a comenzar a caminar, haciendo lo que tengo que hacer. Resuelve en el nombre de Jesús esta mañana, Señor. Lo que sea que esté aquí atrapando a mis hermanos, hoy, Señor, en el nombre de Jesús, lo deshacemos y lo cortamos por el poder de Jesús. Y, Señor, pedimos que abra sus ojos para que puedan ver el horizonte nuevo que tienes. Para aquel panadero no había esperanza, pero para nosotros está el futuro adelante de nosotros. Y hoy, Señor, lo tomamos. Te necesitamos, Jesús. Toma nuestras vidas, nuestro hogar, nuestro trabajo y permítenos responder a ti. Señor, tú tienes el control de las circunstancias. Tú tienes ese problema en tus manos. Yo te lo entrego y te digo, tú vas a manejarlo, Señor. Y yo me voy a agarrar de tu mano. Y yo voy a salir adelante. Yo te clamo, Señor, en esta hora, para que todos los que estamos aquí esta mañana podamos ser iluminados, ser liberados como personas, como familias, como individuos, para avanzar. Y, Señor, oramos para que estos soñadores despierten y para que estos intérpretes de sueños comiencen a servir y para que estos administradores, Señor, comiencen a soltarse para comenzar a servir a los demás. Y que, Padre, veamos muchas más personas viniendo a tus pies por causa de nosotros. El deseo tuyo para José era prosperarlo a él. Pero para prosperar a él fue necesaria una serie de situaciones hasta llevarlo a una posición donde podía hacer prosperar a otros. Ahí queremos llegar nosotros, Señor, en donde podemos bendecir a más personas. Oramos porque el ministerio de esta congregación sea así, Señor, que sea para bendición de otras personas. Oramos que nuestra familia sea una oportunidad de servicio y de bendición para otros y que nuestra vida fluya en ti para la gloria de tu nombre.